¿Alguna vez has escuchado de las zoilas, de las nadies o las de todos? Me llamo Nidia y como las nadie, esta es mi historia. Nací en 1937 y crecí en una familia campesina en un pueblo muy olvidado de la violenta Colombia. Un pueblo sin Dios ni ley, sin tranquilidad ni esperanza. A mis 8 años, el borracho de mi padre murió de un infarto, dejando a mi madre sola con 9 hijos por cuidar. Así que poco a poco nos fuimos perdiendo, nos fuimos desapareciendo. Algunos de mis hermanos murieron de enfermedades raras. Decía mi madre que eran por maleficios. Nunca supimos. En su intento de protegerme, me mandó a la ciudad. O bueno, por lo menos un municipio menos olvidado que el nuestro. O eso era lo que pensaba. En casa de mis tíos aprendí que la vida podía ser mucho más cruel. A mis 15 años me encontraba sirviendo a los señores de la casa, limpiando, cocinando y cuidando de sus hermosos hijos. Todo por un plato de comida. Nunca me sentí parte de la familia. Por el contrario, para ellos no era más que la sirvienta. Yo no lo sabía, pero mi madre mandaba unos cuantos pesitos para que yo me sostuviera y terminara el colegio. Pero eso nunca pasó. Pasaron los años y mi madre fue a visitarme. Su estruendoso llanto me hizo darme cuenta de quién era, o más bien, de quién ya no era. Creo que ya me había acostumbrado a aquel reflejo famélico y flagelado de mi pobre ser. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Así que mi madre decidió sacarme de aquel lugar y me llevó para una piecita de arriendo que había conseguido para que viviéramos. Fue muy nuevo para mí, especialmente el volver a sentirme humana, persona, a sentirme querida. Mi madre vendía pollos y hacía en casas de personas adineradas, pero nunca nos faltó la comidita. No podía ir al colegio, el dinero no nos daba. Pasaba las tardes haciendo la comida, tejiendo y cuidando de mis otros 4 hermanos. Como siempre, las mujeres hemos sido relegadas a actividades del hogar, a las labores sucias y denigrantes. Como diría Gabriel Arango, a tareas menos nobles relacionadas con el mantenimiento de la vida y reproducción de la misma, de los objetos y espacios de reproducción social, que están mediados por la dominación de clase y de género, donde se ve y se distingue el rol servil entre el cliente y cuidadora. Pues como decía Benjamin Constant, se les implanta el deber, que ha sido un medio ideado por los poseedores del poder para inculcar o inducir a los demás a vivir para el interés de sus amos por encima de los propios. Es una situación muy compleja, donde las mujeres pobres no tenemos derechos y ni mucho menos tiempo de ocio. Nunca vi a mi madre pasar un fin de semana con nosotros. Sé que nos amaba, pero no tenía tiempo para cuidar de nosotros. Debía criar a otros hijos, otras casas, otros hogares. Mi madre tendría la doble presencia de la que habla Arango, porque estaba en el ámbito laboral y familiar, pero en donde paradójicamente se da una doble negación, porque se le ve a las mujeres como meras trabajadoras, sin contar con sus cargas domésticas y familiares propias. Mi madre era duramente juzgada por las otras madres de los colegios y alrededores del barrio. Creo que ninguna entendía el privilegio que ellas tenían de tener el tiempo y las condiciones para cuidar de sus hijos. Recuerdo una mañana salir al patio común a extender la ropa y vi a un muchacho muy peculiar. Me miraba con ojos de acecho, como cual lobo a su presa. Creí que solo era mi imaginación y regresé a la piecita. ¿Quién pensaría que semanas después aquel ser se convertiría en mi verdugo? En la salida de la casa, mientras esperaba a mi madre, aquel hombre me acechó y esperó el momento exacto para besarme enfrente de mi madre. Fue un escándalo, tanto así que fui obligada a casarme con aquel desconocido por no manchar mi honor. Algunos creerían que mi vida cambiaría para mejor, pero no fue así. Aquel hombre nunca estaba en la casa, permanecía borracho y perdía las quincenas en los juegos de azar. A los pocos meses quedé embarazada, pero lo perdí a causa de los constantes golpes de aquel hombre. Un panorama que con los años no ha cambiado. A día de hoy, de acuerdo con las cifras presentadas por Medicina Legal, en lo que va del 2022 en Colombia, hubo 2.144 casos de mujeres agredidas por su pareja, 6 casos de feminicidio y 5 mujeres más asesinadas en hechos calificados por el Instituto como violencia de pareja.
manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Decidí volarme de aquel hogar, si es que así se le puede llamar. No pude regresar con mi madre, pues para ella no era correcto recibirme en esas circunstancias. Pasé la noche en casa de una vecina que mi madre nunca quiso. Se trataba de Rosita. Hasta esa noche me enteré de las razones que tenía mi madre para no quererla. Mi querida amiga era prostituta y todo el barrio lo sabía. La verdad es que yo no. Me parecía una mujer de buen corazón, alegre y hermosa, y que de vez en cuando podía darse ciertos lujos. ¡Qué boba! Esos lujos de aquella época era poder comer carne toda la semana o siquiera estrenar ropa. Pero después de varios días intentando conseguir algún trabajo, no me quedó más que irme con Rosita. No sabía nada del negocio, o siquiera si me aceptarían, pues estaba bastante delgada, como diría la Rosa, con la tripa hacia afuera. Además de los moretones y cicatrices ocasionadas por aquel hombre. Pero conseguí el trabajito. Hasta ese momento no entendía a dónde me metía, o al menos lo duro que sería lidiar con la gente. Pues como dice Arango, el trabajo sexual es de los más estigmatizados en la escala moral de nuestra sociedad. Nadie quería acercarse a mí o charlar. Las amas de casa y mujeres del trabajo doméstico repudian mi trabajo y decían que era asqueroso e inmoral. Como si limpiar la mierda de un rico fuese menos asqueroso. Bueno, de todos modos no había más por hacer. Conseguir otros trabajos era muy complicado, sobre todo por la paga, ya que si te ibas a realizar trabajo de cuidado, terminabas ineludiblemente trabajando en limpieza y viceversa. Pero nadie pagaba lo suficiente y debía siempre estar disponible para lo que los jefes quisieran. Pero para mí no había más bajeza que ver las rodillas peladas de mi madre de tanto limpiar pisos y baños para luego rogar por la miserable paga, que a veces ni recibía, pues le pagaban según ellos con víveres o ropa. Otras veces le pagaban menos de lo acordado, porque según ellos no trabajó lo suficiente o la situación estaba muy dura. O simplemente le decían que valoraban su trabajo en la casa, que ella era indispensable para la familia y que se había convertido en casi una amiga para ellos. Pero todo era una mentira. La sermoneaban, con una especie de salario emocional y manipulación psicológica. Mi madre nunca fue su amiga, fue su sirvienta y su esclava, y para mí no había más bajeza que esa. Y así pasaron los años. El negocio iba muy bien, pues solo se le pagaba un pequeño porcentaje a Juaco, el dueño de la esquina y de las habitaciones. Y de resto, eso sí era para nosotras. Podíamos decidir con quienes no queríamos tener sexo, los precios. Era muy bueno monetariamente hablando y nos sentíamos libres. Juaco solo era dueño de la esquina, pero no era dueña de nosotros. Además, el dinero nos hacía sentir bastante libre. Pero había un problema. Y era el odio colectivo, que es algo que no le deseo a nadie. Debía irme hasta la tienda del otro barrio para comprar, ya que nadie quería tocarme, como si mi cuerpo albergara una malignidad o quién sabe qué. Aprendimos a vivir con ello, pero Rosita consiguió su billete gordo. Uno de los clientes se enamoró de ella y se la llevó. Yo quedé sola. Lamentablemente, años después, me enteré que el cuento rosado de Rosita fue en realidad uno negro, al ser encontrada abusada y picada en un terreno baldío en los llanos. Intenté dejar el negocio, pues era muy peligroso. En Colombia, del 2000 al 2010, fueron asesinadas 13.232 mujeres, de las cuales el 1.8% corresponde a mujeres en condición de prostitución, y el 50% de mujeres en condición de prostitución asesinadas solo contaban con grado de escolaridad primaria. Así que decidí cambiarme de vivienda a un pueblo cercano, y ahí conocí al padre de mis hijos. Él sabía de mi pasado, pero no le importó. Tuvimos 4 hijos preciosos, pero con los hijos todo cambia. Él ya no quería permanecer en casa y se iba todas las noches a beber con sus amigos. Me tuve que hacer cargo de las labores del hogar, de cuidar a los niños y de cuidar de mi marido, que era como otro niño. Detestaba no tener nada de tiempo para mí y que todo el tiempo me humillara por no aportar nada a la casa. Es como analiza Arango en su escrito El trabajo del cuidado. A las mujeres se nos invisibiliza el rol productivo y reproductivo de la vida,
de nuestro valor y habilidades en la gestión de emociones y competencias interpersonales, además de relegar exclusivamente el rol de cuidadora y el trabajo del hogar a lo feminizado, a la mujer subordinada, un trabajo que no es remunerado y se realiza en lo privado del hogar, por lo que no es igual de reconocido al tiempo gastado en el trabajo remunerado y público. A los pocos meses lo encontré con su amante. Evidentemente hasta allí llegó nuestro hogar y se fue. Ahora debía alimentar un montón de bocas y no quería volver a la prostitución. No quería que mis hijos pasaran por tales humillaciones o que terminaran huérfanos ante el peligro de tales actividades. Así que me dediqué a coser. Con un dinero que el malnacido había dejado en medio de sus chiros malolientes, saqué un dinerito para comprar una máquina y así comencé mi taller de costura. Era algo que desde niña me gustaba hacer y además me permitía seguir en casa para cuidar de mis niños. No fue fácil, pero así nos saqué adelante, vistiendo a la gente más adinerada y remendando trapos viejos a los vecinos. Pero hay algo que Corias no había previsto en su famoso cronómetro, y es que hay otro reloj más imparable, más exterminador, el reloj biológico. Así como para Ford y Taylor el cronómetro es un instrumento político de dominación sobre el trabajo, el reloj biológico es un instrumento de control corporal y mental que se lleva tu existencia. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. A mis 50 años ya mi vista estaba muy deteriorada. Mis manos enmarañadas y llenas de cicatrices ya parecían la batalla ante la artritis. Y qué decir de mi espalda, fiel compañera del trabajo de mi mano, ya cedía ante las noches en vela realizando magníficas prendas que ni en mis sueños podré ponerme. Así fue el final de mi espíritu, que tuvo que ceder ante una prisión de carne creada por el incesante reloj biológico. Es como si cada puntada de mi máquina regresara a mi cuerpo con el doble de potencia. A mis 60 años me fui a este plano. Mi mente se encuentra reposando en otro lugar y danzando con mi madre y hermanos. Y sí, siempre fui Zoila. Soy la que lava, soy la que plancha, soy la esclava. Pero también la nadie y la de todos. Mi historia no es más que una representación de una mujer víctima del patriarcado y del mundo capitalista, pero que a la vez es la de todos, porque soy la lucha de las que fuimos y las que estamos. La explotada pero nunca derrotada, la luchada y siempre recordada, la cansada pero nunca por debajeada. Soy un relato de sucesos que deseo no se repitan. Deseo con el corazón, como decía Hartman en su feminismo marxista, que el mundo capitalista deje explotar el trabajo no remunerado de las mujeres y comprenda que el trabajo del cuidado es vital para seguir reproduciendo su sistema económico. Y aunque no lo quieran reconocer, el trabajo del cuidado realizado por las mujeres es clave en la reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida misma. Porque ¿quién criará a los nuevos trabajadores? ¿Quién criará a sus hijos? ¿Quién les hará de comer a sus proletarios agotados? ¿Quién consumirá de sus productos? ¿Quién? Este relato es realizado en honor a la memoria de Miriam, amiga, madre, abuela y bisabuela, a quien perdimos en mente el año 2020 debido al Alzheimer. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar.